primitiva, en la primera iglesia cristiana que seguía a Dios. Y la promesa de Dios para la iglesia era que iba a venir un consolador, el Espíritu Santo, que les iba a dar poder. Y en el capítulo 2 el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y desde entonces permanece aquí. Y hemos podido ver cómo Dios ha multiplicado, ha añadido, aún ha sustraído miembros de la iglesia. Y continúa obrando. Y ahora pasamos al capítulo 6. Y sabe, mi hermano, que si usted va leyendo este libro y lee en su casa, yo le voy a pedir que ore por mí cuando lea estos capítulos, porque si usted va leyendo este libro, se va a dar cuenta de los mensajes que Dios tiene para la iglesia. Y déjenme decirles que no son fáciles. Hay veces que el mensaje es duro. Y me decían ciertas personas hace 2 semanas, pastor, usted hoy sí vino apedreando a todos. Y yo les dije, hermano, perdónenme, pero el mensaje de Dios, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante, dice la palabra de Dios, que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Yo no sé si se ha cortado usted alguna vez, pero si se ha cortado, aún una cortada de papel duele. Ahora imagínese una espada que traspasa los huesos, las coyunturas, lo más profundo. Nos duele, pero también nos hace reflexionar y darnos cuenta en el poder de Dios, en el amor de Dios y en la gracia de Dios para nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ama. Ese es el evangelio que predicamos. Y en este día le he titulado a este sermón, Houston, tenemos un problema. ¿Ha escuchado esa frase? Una frase que se volvió muy famosa en el año 1970, el 13 de abril, entró una llamada de auxilio desde el espacio de la nave Apolo 13. Y la llamada empezó, Houston, tenemos un problema. Los astronautas de esta nave se dieron cuenta que después de 2 días de haber despejado a aproximadamente 320,000 kilómetros de la Tierra, se dieron cuenta que una de los cilindros de oxígeno y de gas se había roto. El oxígeno se estaba escapando y en ese momento la misión a Marte, que era de llegar a la Luna, se cancela. Se cancela y se vuelve en una misión de auxilio. Y desde aquí, desde la Tierra, con la ayuda de Gene Kranz, que era el técnico que ayudó a estos astronautas a regresar a la Tierra, usaron la segunda parte de la nave que se le llama Aquarius, para que ellos usaran la órbita para volver a regresar. Y en abril 17 ellos volvieron a entrar en la órbita de la Tierra y lograron regresar vivos. Y los astronautas dicen, en ese momento no pensábamos nada de que la misión ya no se iba a cumplir, no pensábamos en lo que estaba pasando, lo único que queríamos era llegar a casa vivos. Un problema. Y en el capítulo 6 encontramos un problema en la iglesia. Y no es un problema fácil. Es un gran problema. Pero yo diría que es un buen problema. Pero a veces aún los buenos problemas son problemas.
y debemos de solucionarlos. Debemos de ver cuál es el problema. Y quiero que vaya conmigo al versículo 1 y dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Nos vamos a detener ahí. Un problema. El problema era que la iglesia estaba creciendo. Y tenían tanta gente ya, que dice que empezaron murmuraciones entre los griegos y los hebreos. En primer lugar, debemos de hablar en cuanto a la murmuración en la iglesia. Que había un problema en la iglesia es probable. La Biblia no nos dice si la murmuración era verdadera o era falsa, pero es probable que conforme la iglesia iba creciendo, las cosas iban cambiando, nuevas necesidades surgían, nuevas cosas se veían. Y estos griegos y hebreos empezaron a murmurar los unos de los otros. Y yo me los puedo imaginar a los griegos diciendo: ya las cosas ya no son como eran antes. Ya no nos tratan como nos trataban antes. Y ahora ni siquiera me saludan. Y son problemas que se ven cuando la iglesia empieza a crecer. Los que estaban en el principio empiezan a sentir que las cosas van cambiando. Y se vuelve un problema en la iglesia. Aún entre nosotros se dan esos problemas. Y conforme la iglesia va creciendo, mis hermanos, yo estoy 100% apercibido que va a llegar el día que nosotros vamos a tener problemas. Porque no hay ninguna iglesia perfecta. Si usted cree que hay una iglesia perfecta o que no hay iglesia perfecta y se va porque la iglesia no es perfecta a buscar otra iglesia, el minuto que usted llegue a esa iglesia ya no es perfecta. Porque ninguno somos perfectos. Si no hay problemas en la iglesia, para mí es algo alarmante. Porque quiere decir que el enemigo no se preocupa de la iglesia. Y yo estoy apercibido y he estado orando y le he estado pidiendo al Señor: Señor, dame sabiduría, porque va a llegar el día cuando el enemigo empiece a atacarnos. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo grandes cosas entre nosotros, mis hermanos. Y ustedes lo han visto, ustedes lo pueden ver. Esta semana solamente hemos visto el poder de Dios. Y quiero tomar este momento para darle la bienvenida a una bebé que tenemos entre nosotros, a nuestra hermana Esperanza. Y no lo digo para avergonzarla, sino para que usted ore por ella y se goce por lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y no solo ella, sino ahora su esposo también le ha entregado su vida a Cristo. Es motivo de darle gracias a Dios y gloria a Dios, porque es Él el que se está moviendo y poco a poco, como en estos días, Dios está añadiendo cada día los que han de ser salvos. Amén. Pero la murmuración cuando entra en la iglesia es peligrosa. Y hay 4 puntos que quiero que veamos en cuanto a la murmuración. En primer lugar, ¿qué es murmuración? Lo conocemos como chisme, ¿verdad? El chisme, el famoso chisme. El chisme es tan tóxico. Ahora,
puede haber chisme verdadero y chisme falso. Murmuración verdadera, que de verdad habla e identifica un problema, o murmuración falsa, que es una calumnia. Un chisme, una murmuración verdadera es que yo vaya con un hermano. Hey, hermano, ¿ya se dio cuenta que nadie hace el café ahora? Ay, antes el café ya estaba listo cuando veníamos. Ahora nadie se preocupa hacer el café. Puede ser que sea un problema verdadero. Ese sería una murmuración verdadera. Ay, hermano, se dio cuenta que cambiaron las sillas. Ay, no me gusta ese color. Me gustaban más las rojas. ¿Por qué las cambiaron? Ahora nadie limpia. Ahora esto, ahora el otro. Y la murmuración falsa es ir a hablar con otro hermano de otra persona. Y mis hermanos, no podemos decir, ay, gracias a Dios, porque eso no se da en nosotros. Porque se da. Murmuración verdadera y murmuración falsa. Los dos afectan a la iglesia. Ninguna de ellas edifica. Y sobre todo debemos de entender que es pecado. La murmuración es un pecado que Dios odia. Escúcheme bien. Usted me podrá decir, ay, bueno, si viene enojado. No, es una palabra fuerte. El odio. Dios no solamente no acepta la murmuración, la detesta. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Versículo 16. Dice la palabra de Dios: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios abomina, aborrece, no lo tolera cuando hay murmuración en la iglesia. En el libro de Números capítulo 12, y les voy a dejar tarea que lo busquen ustedes por falta de tiempo, encontramos el pasaje donde Aarón y la hermana de Moisés, que se llamaba Miriam, Miriam, la hermana de Moisés, que se llamaba Miriam, empiezan a murmurar contra Moisés. Y Dios escucha la murmuración y le dice a Moisés: Moisés, ven para acá y trae a tus hermanos, a Aarón y a Miriam. Y los lleva y les pregunta Dios mismo a Aarón y Miriam por qué están hablando contra Moisés. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente Miriam fue llena de lepra. ¿No le da gracias a Dios porque ya no estamos bajo la ley? ¿Que estamos bajo la gracia? Porque usted hoy puede decir algo en contra mía y créame que Dios no le va a traer lepra. Pero mis hermanos, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y lo que detestaba en el tiempo de Moisés, lo detesta hoy en día. Debemos de tener cuidado cuando hablamos de problemas en la iglesia. Ahora, ¿cómo se pueden evitar las murmuraciones? Si tiene un problema con alguien, simplemente vaya y hable con él.
Eso es lo que la palabra de Dios dice en Mateo 18. Que si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y habla con él, soluciónalo. Y dice, si él no hace caso, llama a los ancianos, llama a un testigo y habla con él. Si después de hablar con un testigo, llévalo enfrente de la iglesia y habla del problema. Si aún no hace caso, échalo, dice perdón, se me fue la palabra que utiliza, prácticamente como un impío. Es más, esa es la palabra que utiliza. Un impío, alguien que no conoce a Dios. Eso es duro de pensar y decir, ay, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Pero mis hermanos, no podemos dejar que las murmuraciones entren a la iglesia. Y el problema que se estaba dando aquí dice que los griegos y los hebreos murmuraban. Y los griegos decían que las viudas no estaban siendo atendidas. Habían dos grupos en este tiempo. Los judíos que les llamaban los helenistas, o los helenistas, que eran los que habían aceptado las tradiciones griegas, hablaban griego, estudiaban el Septuaginto, que era la traducción del Antiguo Testamento al griego, y estaban los judíos, los de nacimientos israelitas, que no habían aceptado las tradiciones griegas. Entonces los judíos griegos, los helenistas, estaban diciendo que los judíos de nacimiento, israelitas, que no habían aceptado la tradición griega, no estaban cuidando de las viudas y que eran desatendidas en la distribución diaria. Acordémonos que había pobreza en la iglesia por el evangelio. Muchos habían perdido sus hogares, su trabajo, no tenían que comer. Las viudas eran unas de ellas. Y parte del ministerio era de darles comida, servirles todos los días. Los helenistas estaban diciendo que las viudas griegas eran desatendidas, eran menospreciadas. Prácticamente estaban diciendo que habían preferencias en la iglesia. Y esa es otra cosa que viene a afectar a la iglesia. Cuando tenemos preferencias unos con otros. Y mis hermanos, que el Señor nos libre de caer en ese error, de tener preferencias de unos con el otro. Ay, no, si no le hablo porque no me gusta cómo se peina. Se peina para la izquierda, no se peina para la derecha. No le hablo porque no me gustan los zapatos. No me gusta cómo se viste. No me gusta esto, no me gusta el otro. Hermanos, la palabra de Dios y nuestra visión para nuestra iglesia, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Ya se le olvidó? No se preocupe. Saque su boletín. Aquí la tiene. Que seamos una iglesia fundada en la palabra, velando en oración, unida como un solo cuerpo, que vivamos en amor, en armonía y en sencillez, compartiendo unos con otros y con nuestra comunidad para alcanzar a los necesitados. Amén. Esa es la iglesia que Dios quiere que seamos unidos. Las preferencias no tienen lugar en la iglesia, ni lo tiene la murmuración. Y pasamos al versículo 2. Entonces los 12 invocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y sabe usted que la organización en la iglesia es muy importante. Cualquier organismo debe de ser organizado. De lo contrario, aún el cáncer es un organismo.
Y el cáncer no tiene orden. Ataca al cuerpo, ataca todos los sistemas del cuerpo en sí. Y empieza a comer de adentro para afuera. La iglesia debe de ser organizada porque Dios es un Dios de orden. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que versículo 1 dice, Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Empezó a ordenarla. Lo primero que hizo fue ordenó la tierra. Dios ha ordenado también la iglesia. Pero aquí los discípulos entendieron que no era justo que ellos dejaran de predicar la palabra por servir, dice, las mesas. Y mis hermanos, en la iglesia se da algo que no está bien. A veces se cree que es el trabajo del pastor que todo se haga en la iglesia. De que si no hay sillas, pues que el pastor las ponga. Si sillas se tienen que quitar, que el pastor las quite. Si la iglesia no está abierta, el pastor no viene temprano. Si la iglesia se queda abierta, el pastor no cerró la iglesia. Si las luces están apagadas, el pastor que encienda las luces. Si el café no está hecho, el pastor que haga el café. Y mis hermanos, yo le doy gloria a Dios porque ustedes toman esas cosas sin que nadie les diga y ustedes las hacen. Pero hay iglesias que se da esto y se cree que el pastor es el responsable de todo. Y déjeme decirle que no es así. El trabajo del pastor es de velar de las necesidades espirituales de la iglesia. Y el trabajo de la iglesia, de los líderes de la iglesia, es de encargarse de las otras cosas, de las otras necesidades, como servir las mesas. Y tristemente hay pastores que dejan de predicar la palabra por servir las mesas. Yo le he pedido al Señor que levante líderes, que levante siervos, siervas que estén dispuestas a trabajar, que no vengan con una mentalidad de que a ser servidos, porque no es eso lo que Jesucristo nos enseñó. Siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, dice Filipenses, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Cristo mismo, siendo Dios, dijo que Él había venido a servir y no a ser servido, ¿qué más esperamos nosotros? Dios quiere que sirvamos. Versículo 3, encontramos la solución. Y mire, dice, los discípulos les hablan a los griegos y les dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cómo han crecido ya los discípulos? Si nos acordamos en los evangelios, cuando tenían las 5,000 personas y le dijeron al Señor: Señor, mándalos a sus casas para que vayan a comer, porque no tenemos que darles de comer. La solución en ese entonces era: deshazte de ellos. Ahora la solución es: hay un problema, hermanos griegos, busquen ustedes mismos 7 varones que sirvan en esta área. Pero no son cualquier varones, dice que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Mi hermano, ¿usted quiere servir en la obra de Dios? En primer lugar,
el testimonio que usted da fuera de la iglesia es muy importante. Nuestro testimonio es quiénes somos frente al mundo. ¿Quiénes somos saliendo de este lugar? Aquí usted me puede ver y la aureola nos falta nomás, santitos. Pero saliendo de aquí, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestro testimonio? Queremos servir a Dios, pero nuestro testimonio no refleja el amor a Dios. Si usted quiere servir en la obra de Dios, debe de tener un buen testimonio. ¿Cómo es uno lleno del Espíritu Santo? Dice que estos hombres debían de ser llenos del Espíritu Santo. Déjeme decirle que no es nada que usted pueda buscar. Cuando usted desee servir a Dios y usted le busque de todo corazón, el Espíritu Santo va a empezar a llenar su vida y usted va a ver los cambios en su vida. Y su mente va a ser transformada a través del Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Empezar a entender las cosas como Dios las ve. Empezar a decir, Señor, no estoy estudiando tu palabra. Voy a estudiar más. Señor, no estoy orando suficiente. Voy a orar más. Señor, no estoy compartiendo tu palabra. Voy a compartir más. La llenura del Espíritu Santo sucede cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Si nos acordamos en el capítulo 2, dice que los discípulos estaban sentados y estaban estudiando quizás el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ellos no lo estaban buscando. Ellos no pidieron ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre ellos cuando ellos estaban listos para recibirlo. Mis hermanos, hay cristianos que pasan años y no son llenos del Espíritu Santo. Son cristianos carnales, que viven su vida entre sí y no. Entre hoy soy cristiano, mañana no. Eso no es lo que Dios quiere. Si usted quiere servir a Dios, debe de dejar que el Espíritu Santo reine en su vida. Pero no solo tenía que ser llenos del Espíritu Santo, dice que tenían que tener sabiduría. Y usted me podrá decir, yo no puedo enseñar porque yo no sé cómo explicar la palabra de Dios. Nadie sabe sabiendo, nadie nace sabiendo. Requiere un esfuerzo. Créame que requiere horas de estudio solo para preparar un mensaje. Entonces mucha gente no lo quiere hacer porque son haraganes. Dice la palabra de Dios en Proverbios que el conocimiento, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. Si usted quiere compartir, quiere enseñar, pídale sabiduría a Dios, quien la da, dice Santiago, sin límite, la da abundantemente al que se los pida. Sigue diciendo, versículo 4, y nosotros percibiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, sabemos que en la iglesia hay muchos ministerios. El ministerio de la oración no puede faltar. Mi hermano, mi hermana, usted debe de orar constantemente por cada uno de nosotros en la iglesia. Cuando usted se acuerde de su servidor, ore por mí. Ore por su hermano. Ore por su hermana. Ore por las necesidades. Alguien dijo que la iglesia que permanece de pie es la que está constantemente de rodillas. Pero a veces es lo último que hacemos aquí. Ni oramos como iglesia.
creo que hemos estado orando más. Pero ¿qué tal en nuestros hogares, en nuestras propias vidas? La oración y el estudio de la palabra son el secreto para que una iglesia crezca. Eso es todo. La oración y la lectura, el estudio de la palabra. Porque a través de la palabra vamos a conocer más a Dios. Y Dios va a empezar a cambiar nuestras vidas cuando más lo conocemos. Versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y me gusta que Lucas se asegura de mencionar aquí que el número de los discípulos crecía en Israel. Porque no fue ese el mandato que Jesús les dio a los discípulos. Les dijo que iban a recibir poder y después iban a ser testigos ¿en dónde? En toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta este entonces están juntos. Aquí estamos bien. Estamos bien aquí. ¿Para qué salimos? Aquí Dios está trayendo la gente. Entonces no necesitamos salir. Y se quedan ahí. Ahora pasamos a una etapa en la iglesia que a veces decimos, ¿cómo es que Dios permite que gente que le conozcan, que le sirven, que le aman como Esteban, pasen estas circunstancias? Leamos el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, ¿sí? De los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Cuando el Espíritu Santo habla por nosotros, mis hermanos, el poder de Dios es mucho más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Les contaba que esta semana fue dura para mí en el trabajo. Y llegó el momento donde dije yo, Señor, no me dejes hablar, habla tú. Y en vez de defenderme, empecé a predicarle el evangelio con el que estaba hablando. Y el hombre que estaba hablando se quedó, ¿cómo te atreves a hablarme así? Acuérdese, mi hermano, que yo trabajo con coroneles, con generales. Ese es mi trabajo. Que alguien les hable firme y que les diga la verdad, ellos no están acostumbrados. Sin embargo, requiere que el Espíritu Santo tome control de nosotros y que nosotros prediquemos la verdad y prediquemos el evangelio. Y aquí Esteban estaba hablando con estos hombres y entre ellos estaba Saulo de Tarso, que lo vamos a ver enseguida. Y dice el versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremitiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Acuérdese que esto era mentira. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué ve la gente cuando habla con usted? ¿Ve un ángel del Señor en su rostro, en su vida? ¿O lo ven a usted y a mí tal y como somos? Porque déjenme decirle que si usted me ve a mí, lo voy a, ¿cómo se dice? Le voy a quedar mal. Le voy a fallar muy rotundamente. Pero cuando dejamos que el Espíritu obre en nuestra vida, podemos ver a Jesucristo trabajando a través de nosotros. Y no cabe duda que cuando estos hombres vieron a Esteban, fue la misma presencia de Dios en él. Y quizás habían hombres ahí que estuvieron con Cristo, que estuvieron con Pedro, y ahora están con Esteban. Y Esteban se convierte en el primer mártir. Le quitan la vida, es apedreado por el nombre de Jesucristo. Pero hasta ahí nos vamos a quedar. Y si usted quiere saber la historia de Esteban, lea el capítulo 7. Capítulo 7 de Hechos es donde vamos a estar meditando en nuestra siguiente oportunidad, la siguiente semana. Ahora, en este día tenemos los elementos de la comunión, de la Santa Cena, y quiero invitarles a que participemos. Es un privilegio que podamos gozar como hijos de la Santa Cena, como un cuerpo en un espíritu. Y mis hermanos, ustedes ya saben que la Santa Cena, la comunión, es para el creyente que está en buena comunión con Dios. Si usted sabe y conoce que hay cosas en su vida que no están bien, pídale perdón a Dios en este momento. Y deje que Dios obre en su vida. No tome estos alimentos si su vida no está bien con Dios. Porque dice Pablo que hay muchos que la comen indignamente y por eso es que ahora, dice, duermen. La Santa Cena no es juguete, es algo serio. Es decir y recordar que esperaremos fieles hasta el día en que Dios regrese. Eso es lo que usted está haciendo cuando toma y participa de estos elementos. Le voy a pedir a mis hermanos Magaña que por favor pasen a ayudarme y vamos a compartir estos elementos.